Zar Nicolás, zar ortodoxo, antirrevolución. Él comprendió fielmente y definió con precisión el origen triple de nuestra existencia histórica, ortodoxia, autocracia y nacionalidad. Lo dirigió estricta y consistentemente en su política personal, no solo interna, sino también externa. Creía en la Santa Rusia, en su llamado en el mundo, trabajó por su beneficio y se mantuvo incansable en la guardia de su honor y dignidad. El historiador Asaf Tareshav, T.I. Yuchev, en sus notas, Rusia y la Revolución, escribió, en esta oportunidad, permítanme hacer la observación, de qué manera pudo haber sucedido que, entre todos los soberanos de Europa, e igualmente entre las figuras políticas que la guiaron en tiempos recientes, solo uno pudo ser encontrado que, desde el principio, reconoció y proclamó el gran engaño de 1830 y que, desde ese momento solo en Europa, y quizás solo entre todos los que lo rodeaban, se negó constantemente a ceder ante él. En ese momento 1848 afortunadamente, había un soberano en el trono ruso en quien se encarnaba la idea rusa, y en la situación mundial actual era la idea rusa la única que era tan distinta del ambiente revolucionario, y que podía evaluar los hechos que se manifestaban en él. Si Nicolás hubiera muerto en 1850, no habría vivido hasta la desastrosa guerra con Francia e Inglaterra que acortó su vida y arrojó una sombra sombría sobre su reinado. Pero esta sombra existe solo para los contemporáneos. A la luz de la historia desapasionada, se desvanece y Nicolás se sitúa en las filas de los reyes más célebres y valientes de la historia. Rus. Arch. 1873, ayudó a Austria sin recompensa. En sus pensamientos y recuerdos, el príncipe Otto Bismarck dice, en la historia de los estados europeos, uno apenas puede encontrar otro ejemplo de un monarca de una gran potencia mostrando a un estado vecino un favor como el que el emperador Nicolás mostró a Austria. Viendo la peligrosa situación en la que se encontraba en 1849, acudió en su ayuda con 150.000 tropas, suprimió a Hungría, restableció el poder del rey y retiró sus tropas, sin exigir por esto de Austria ningún tipo de concesiones, ningún tipo de compensación, y sin siquiera tocar las disputadas cuestiones orientales o polacas. En Hungría y en Olmütz, el emperador Nicolás actuó con la convicción de que él, como representante del principio monárquico, estaba llamado por el destino a declarar la guerra a la revolución, que se acercaba desde el occidente. Era un idealista y permaneció fiel a sí mismo en todos los momentos históricos. Idealista. El famoso general Adad Diogemal escribió, el trono nunca antes había sido ocupado por un caballero más noble, por un hombre más honorable. Nunca consintió ningún rastro de la revolución, e incluso el liberalismo despertaba su sospecha. En su calidad de autócrata de toda Rusia, el emperador Nicolás llegó temprano a la convicción de que no había otra salvación para el imperio que una unión con los principios conservadores, y en el curso de su reinado de 30 años nunca se desvió de su camino preordenado. Reconoció a Luis Felipe. La confirmación de lo dicho puede encontrarse en la relación del soberano con la Revolución de julio de 1830 en Francia y con la toma del trono por el rey Luis Felipe de Orleans, en violación de los derechos legítimos del nieto del rey Carlos X. El emperador durante mucho tiempo no estuvo de acuerdo en reconocerlo a pesar de los argumentos del embajador en Francia, el conde Pozo di Borgo. Finalmente, a los argumentos de este último se unieron los del ministro de Asuntos Internos, el conde Nisselrode, quien presentó al zar un informe correspondiente. En él, el soberano colocó la resolución, no sé qué es preferible, una república, o una monarquía así llamada. Luego añadió, me rindo a sus argumentos, pero pongo al cielo por testigo de que esto es y siempre será contra mi conciencia, y que este es el esfuerzo más doloroso que jamás he hecho. Gogol, Andrzej estamos en posesión de un tesoro que no puede ser valorado, así caracteriza a la Iglesia, y continúa, esta Iglesia que, como una virgen casta, es la única que se ha preservado desde la época de los apóstoles en su inocente pureza original, esta Iglesia que, completa con sus profundos dogmas y sus más minutos rituales externos, fue como si hubiera sido bajada del cielo para el pueblo ruso, que solo tiene el poder de resolver todas las complejidades de nuestras perplejidades. Y preguntas, ¿y esta Iglesia, que fue creada para la vida, nosotros, incluso hasta ahora, no la hemos traído a nuestra vida? Gogol declaró en voz alta y con convicción que la verdad está en la ortodoxia y en la autocracia rusa ortodoxa, que el ser o no ser histórico se resuelve por la cultura rusa ortodoxa, y que el destino inmediato de todo el mundo depende de su preservación. El mundo está al borde de la muerte y estamos entrando en el periodo preapocalíptico de la historia mundial.
Habiéndose indignado por el hecho de que Gogol se atreviera a ver la salvación de Rusia en actividades religioso-místicas internas, en hazañas ascéticas y oración, y que por lo tanto considerara la obra de la predicación como superior a todas las obras. Belinsky, en este sentido, escribió en su carta: Rusia no ve la salvación ni en el misticismo, ni en el ascetismo, ni en el pietismo, sino en el éxito de la civilización, la ilustración y la humanidad. Ella no necesita ni sermones, ha escuchado suficientes, ni oraciones, ha tenido suficientes de sus repeticiones interminables, sino el despertar en su pueblo de un sentido de dignidad humana. Alexander III, su tutor Povedonostsev le dio una educación ortodoxa directa y antirrevolucionaria, lo familiarizó con el pasado en la revolución. Rachinsky desarrolló escuelas parroquiales, Dostoyevsky, Melinkov y Pechersky. Voces que lo llaman a un curso antiliberal. De una carta de Povedonostsev a Alexander, 6 de marzo de 1881, 5 días después del asesinato del zar Alexander II, me resuelvo a escribir de nuevo, porque las cosas son terribles, y no hay tiempo que perder. Si te cantan la vieja canción de sirena, que necesitas estar tranquilo, que necesitas continuar en una dirección liberal, que necesitas ceder a la llamada opinión pública, por el amor de Dios, no les creas, Su Majestad, no los escuches. Esto sería la ruina de Rusia y de ti. Esto es tan claro como el día para mí. Tu seguridad no sería protegida por esto, sino que disminuiría aún más. Los villanos insanos que mataron a tu padre no se contentarán con ninguna concesión, y solo se volverán más violentos. Y se puede suprimir, la semilla malvada puede ser arrancada, solo luchando contra ella hasta la muerte, con hierro y sangre. Ser victorioso no es difícil, hasta ahora todos han deseado huir de la lucha y han engañado al soberano fallecido, a ti, a sí mismos, y a todos y todo en el mundo, porque no eran personas de razón, poder y corazón, sino eunucos flácidos y conjuradores. No, Su Majestad, el único camino seguro y directo es ponerse de pie y comenzar, sin dormitar ni un momento, una lucha santísima, como solo ha habido en Rusia. Toda la nación espera esta decisión autoritaria y tan pronto como sientan la voluntad soberana, todos se levantarán, todos revivirán y recuperarán su color saludable en el aire. Ese día recibió una nota del soberano: te agradezco desde toda mi alma por tu carta sincera, con la que estoy en pleno acuerdo. Pasa a verme mañana a las 3 en punto y estaré feliz de tener una charla contigo. Toda mi esperanza está en Dios. Loris Melikov tenía la intención de hacerle a Rusia el favor de darle una constitución o de establecer un comienzo convocando diputados de toda Rusia. En este sentido, tuvo lugar una conferencia en febrero con el emperador Alexander II. El 2 de marzo se designó al Consejo de Ministros para estar con el soberano para una decisión final, pero mientras tanto Loris Melikov ya había preparado la publicación triunfal de esto, que debía haber aparecido en el Heraldo del Gobierno el día 5. Y de repente la catástrofe. A partir del 2 de marzo, las revistas comenzaron, en relación con el regicidio, a exigir una constitución. Loris Melikov les envió a pedir que guardaran silencio, aunque solo fuera por 15 días. Y luego nos reunieron en el Consejo de Ministros con el soberano el domingo a las 2 de la tarde. Me invitaron a mí, al anciano S.G. Stroganov y a los grandes duques. El soberano, habiendo declarado cuál era el asunto, añadió que no había sido decidido por el fallecido y que estaba en duda y pidió a todos que hablaran sin restricciones. Loris Melikov comenzó a leer el protocolo y el borrador de la declaración ya preparado en nombre del nuevo soberano, en el que consideraba como si fuera su deber sagrado cumplir el testamento de su padre. E imagínense, tuvieron la desvergüenza de dejar en esta declaración ahora todos los mismos motivos que habían sido colocados en la anterior: que el orden público se había establecido en todas partes, el levantamiento había sido suprimido, los exiliados habían regresado, y así sucesivamente. No hay tiempo para describir todo esto en detalle. El primero en salir en contra fue Stroganov, breve pero enérgicamente. Luego Baluev, Abasa y Miliutin dieron discursos pomposos sobre cómo toda Rusia está esperando esta bendición. Miliutin en este momento cometió un desliz, refiriéndose al pueblo como masas irracionales. Baluev, en lugar de la palabra pueblo, usó la palabra pueblos. Hablaron además Nabokov, Saburov y el resto. Solo Posiet y Makov salieron en contra. Pero cuando se dirigieron a mí, ya no pude contener las olas de mi indignación. Habiendo explicado toda la falsedad de la institución, dije que la vergüenza y la desgracia cubrían mi rostro al pensar en qué momento estábamos discutiendo esto, cuando el cuerpo de nuestro soberano yacía aún sin enterrar. ¿Y quién era culpable de esto?